Ahora sí, vamos a estar hablando sobre un tema hoy en el cual no me voy a explayar demasiado. Es un tema bien concreto y que tiene por nombre la Missio Dei. Así se llama en teología, Missio Dei. Missio Dei es una expresión latina, en latín, que quiere decir misión de Dios. Vamos a estar hablando un poquito hoy sobre la misión de Dios y la misión de la iglesia. Vamos a estar hablando sobre eso. Para eso vamos a leer una porción del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, donde Jesús plantea, donde Jesús plantea la misión a sus seguidores. La misión, cuando hablamos de una misión, estamos hablando de una tarea que cumplir. Eso es una misión. Eh, Vamos a ver qué es la tarea que le encomienda a sus seguidores. Lo hizo en su momento y lo va a hacer también con nosotros en estos días. Por eso es importante que como seguidores de Cristo, todos aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, seamos conscientes que tenemos una tarea, que Dios nos ha dado una tarea para llevar adelante. Y vamos a analizar esta noche, pensar un poquito de dónde sale esa tarea que Dios nos encomienda. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Miren que les voy a hacer preguntas después de lo que diga. Bien, vamos a ir entonces a Lucas capítulo 10. Vamos a leer por partes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Pero primero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Lucas capítulo 10, ¿no? Sí. ¿Querés leer, Fede? Dale. Del versículo 1 al versículo 12. Misión de los 72. Después de esto, el Señor eligió a otros 72, y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. Les dijo, ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino. Pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa a donde entren, antes que nada digan, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan, hasta el polvo de su ciudad que se ha pagado, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Bien, vamos a leer primero hasta ahí. Vamos, cuando uno lee la Biblia, es importante que uno vaya entendiendo lo que va leyendo, ¿no? Eh, para eso uno hace un análisis mínimo de lo que se llama la comprensión del texto. Mínimo entender de quién está hablando un texto y qué cosas está haciendo esa persona o esas personas de las cuales habla el texto. ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacernos entonces estas preguntas. ¿Cuáles son las acciones que Jesús le manda a estos discípulos que deben realizar? Busquemos en el texto cuáles son las acciones que les manda Jesús a estos discípulos. Pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como corderos en medio de lobos. Bien.
Pónganse en camino, les dice, y les anuncia el contexto en el cual ellos se van a poner en ese camino. Hay un contexto. Bien, ¿qué más? Bien, otra vez hablamos del contexto. El contexto es, hay mucho trabajo y hay poca gente que haga el trabajo. Quiere decir que los que van a hacer el trabajo entonces van a tener mucho para hacer. Sí. Ese es el contexto. El contexto también es lo que señalaba Marcela. El contexto es que son enviados como corderos en medio de lobos. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una imagen, esto, es una metáfora, podríamos decir. ¿Qué quiere decir que uno es enviado como cordero en medio de lobos? ¿Qué pasa con un cordero en medio de lobos? Se lo van a comer. Se ¿Cómo? come el lobo, se morfa. Se lo pueden devorar, se lo morfan. De una. Como dice David, se lo morfan de una. Entonces, ¿qué quiere decir eso para el contexto de quienes envía a Jesús? Que no va a ser fácil. Que es una tarea peligrosa, Que no va a ser fácil. que no va a ser fácil, que es difícil. Se entiende la imagen, la metáfora, ¿no? Hablamos del contexto, hay mucho trabajo. Los que vayan a trabajar van a tener que trabajar mucho porque hay mucho trabajo. El contexto también va a ser difícil, va a ser una tarea difícil, porque van a ser enviados como corderos en medio de lobos. Van a correr peligro. ¿Qué más? Vamos ahora, tenemos el contexto. ¿Qué les manda a hacer? Anunciar la llegada del reino. ¿Cómo, Mariano? Anunciar la llegada del reino. Anunciar la llegada del reino, ser mensajeros de paz, dice Florencia. Fede, ¿qué decías? Tengo que ir casa en casa para anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Bien. Sanar a los enfermos, anunciar el reino de Dios, sanar a los enfermos, ser mensajeros de paz. ¿Hay algo más que tengan que hacer? Acá dice que el Señor les dijo, no lleven bolsas, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. Ujú. ¿Por qué les parece que les decía eso? Los atacaban. ¿Por sí? Por si los atacaban, Por si los atacaban. para no se da la sensación, no se detengan a hacer. Ok, vamos a ver si es eso. Para no perder tiempo. No perder el tiempo, Para que no se distraigan. para que no se distraigan. Muy bien. Me Para que parece se que den va. cuenta que, digo, ¿Cómo, para Mariano? que para que se den cuenta que el que los cuida es el Señor, que no confíen en lo que ellos tienen. También, muy bien. Muy bien. Entonces, hablamos que la tarea que van a tener que desarrollar es una tarea importante, es una tarea que tiene cierta premura, por eso les dice, no se detengan en ningún lado, y que van a tener todo lo necesario para realizar esa tarea. Les dice, no lleven alforja, no lleven bolsa, ¿por qué? Porque lo que les sirvan ahí en las casas, de eso ustedes tomen lo necesario. ¿Estamos? Sí. Entonces, a estos enviados Jesús les dice, la tarea va a ser difícil, el contexto va a ser difícil, van a tener mucho trabajo, pero van a tener todo lo necesario para poder realizar esa tarea. La tarea es urgente, la tarea es necesaria hacerla, no se distraigan, ustedes tienen que ir a anunciar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Se entiende lo que dice este pasaje? Bien, muy bien. ¿Algo más sobre este pasaje? Si en las casas hay gente de paz, dice, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Muy bien, eso es lo que mencionabas hace un ratito de ser mensajeros de paz. ¿eh? Ser mensajeros de paz es eso, es ir y llevar paz. El mensaje que van a llevar es un mensaje de paz, ser mensajeros de paz. Que no haya tropiezos. No, quería hacerte una pregunta, Marco. Sí, dale, Mariano. Si la paz es un don de Dios, ¿por qué Jesús dice, si entran a una casa y hay paz, la paz se va a quedar? Si ellos están recién empezando a anunciar el Evangelio,
¿de dónde surge esa paz? ¿O qué tipo de paz a la que se refiere? Porque si ya No, está, entiendo, entiendo. La paz no está establecido como un don de Dios. La paz es algo que ocurre dentro del reino de Dios. La paz no es la ausencia de conflictos, sino una armonía de vida, una armonía que se logra con nuestra relación con Dios y nuestra relación con está bien, lo que... no es un don, pero dice, el espíritu es justicia, paz y gozo. Es un fruto es como si fuera casi un fruto del espíritu. El Claro, dice espíritu no que es comida ni el reino de bebida, los cielos, sino justicia, paz y gozo. esa es la definición del reino de los cielos. Sí, Dice justicia, paz y gozo en el espíritu. sí. Eh, la paz viene como resultado de la llegada del reino de Dios. Pero ¿por qué ahí donde yo no entiendo por qué dice, si van a una casa y dicen paz, si hay paz, la paz se queda? ¿De dónde está esa paz de antes? Dice si hay gente de paz, no gente en paz. O sea, Si sienten hostilidad ahí, salen, sacúdanse los pies y No, pero sigan. antes de eso. No, dice, si allí hay gente de paz, dice, vas a esta Eso, casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esta gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Si seguimos leyendo en el texto, nos vamos a encontrar con que hay personas que no van a ser personas de paz, sino que van a ser personas que van a rechazar. Hay una contraposición en el texto de aquellos que son gente de paz y aquellos que rechazan el mensaje. La paz está soportada, está apoyada en lo que es el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios. Entonces, si hay personas que van a recibir este mensaje, la paz va a reposar en esos lugares. No hay algo que están produciendo acá las personas, sino que es algo que viene como resultado de la llegada del reino de Dios. ¿Se yo, entiende ahí un poco más? lo que pasa es que dicen, ustedes vayan y díganle esto. Si hay Claro. gente de paz, quiere decir que ya tienen paz. Me da esa idea de dónde sale esa paz o cómo o a qué se refiere. que no reciben el mensaje de forma hostil. No significa que estén en paz. Además dice que la paz reposa después. No todos Que reciben. estén abiertos a recibir el mensaje de paz. ¿Vos porque decís que hay una diferencia o hay una cualidad especial en la paz? Eso Eh, decís, no, no. eh, a ver, yo no entiendo por qué necesitarían decirle paz si esa gente ya es gente de paz, no sé. O lo que le transmiten los discípulos es una paz diferente. Porque dice, si es gente de paz, quiere decir que ya tienen ellos paz. A mí me lleva a pensar a cuando vamos de casa en casa llevando el mensaje o un tratado. No todos te reciben igual. Hay gente que te abre la puerta, hay gente que te mira mal y hay gente que te hace pasar o te atiende y te saluda bien. Que, no sé, a mí me hace pensar a esto, ¿no? Bien. Que no son Sí, sí, sí. Claro. Es agradable. Bueno, la palabra que se utilizó ahí fue paz. ¿Qué será? Sí, ¿verdad? Préstame ese un cachito. Yo, igual, Mariano, perdón, Clemente, tomo nota de esto para verlo ahora estos días y sacarnos de todas dudas, sobre todo en el texto original, en el griego, estar seguro que está usando la palabra paz para todo y ver en qué tiempo verbales está expresado. Yo creo Bueno, que gracias.
por el lado que está mencionando Lidia y Liliana, están diciendo, pero vamos a sacarnos la duda haciendo un estudio exegético de esa parte del texto. Ah, pues le dice, si son bien recibidos, para mí eso haya paz sobre ustedes. Para mí, más como dice, si hay gente de paz, no significa que sea gente que ya tiene paz, sino que tiene la capacidad de recibirlo. Claro, que, Puede Eso pasa ser, después. que sean sí, bien sí, sí, recibidos. sí, Y sí, así la paz pero, posará sobre ustedes. pero vamos a sacarnos esa duda, lo dejamos ahí como con un asterisco. Bueno, ¿Eh? gracias. No, por favor. Eh, Bien, avanzamos, si les parece, entonces al texto que le sigue, para entender un poco toda la escena, lo que está sucediendo. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. ¿Lo tenés, Santi, ahí? Ok. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que, sentadas en silicio y cubiertas de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta los cielos, hasta el Hades caerás abatida. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poderes para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Bien. Se añade acá por lo menos dos cuestiones que tienen que ver con la misión que tienen estos 70. Tenemos en el medio de eso lo que son y bien titula acá la Biblia, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Los ayes eran una manera de expresión de los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que vemos a Jesús utilizar esta fórmula de los ayes, lo hace también en otro momento contra los fariseos. Es una denuncia y una condena profética sobre estas ciudades. Eh, pero quiero hacer hincapié en la misión que tienen estos 72 y las características que tienen la misión. Fíjense el versículo 19 y el versículo 20. ¿Qué características vemos que tiene, qué característica tiene la misión o las consecuencias, vamos a decir las consecuencias que tiene esta misión de los 72? Que fue exitosa. Fue exitosa. Bien, de qué forma fue exitosa? ¿Cómo se mide el éxito de la misión de estos 72? El Señor le dio poder a todos los que fueron Bien, les dio poder. ¿Para qué? para, para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo. Bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la misión? Vencer el poder del enemigo. Bien, bien. Esa es la misión. Cuando uno hace eso, suceden cosas. Hay una consecuencia. Mm. La consecuencia es ¿cuál? Para mí es que A los 70. Ese es Y esa es la herramienta.
que están escritos los nombres en los libros de los cielos, de los que hicieron. Sí. Esa es una condición, no condicional, digo, es una condición de situación, esa la de los nombres. Pero vemos acá que hay una consecuencia de la misión, que es el enemigo pierde terreno. Hay una imagen ahí que utiliza Jesús que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mm. ¿Eh? Eh, y les dice que todo ese poder que les dio es para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Mm. Entonces, hay una consecuencia que tiene la misión, que es hacer retroceder al enemigo o quitarle campo de acción al enemigo, o podríamos decir, extender el reino de Dios, predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios, eh, no sé, como querramos decirle, debe tener como consecuencia o tiene como consecuencia restarle el poder al enemigo. Que la gente a la que le predicaron, que la aceptó, la incorporó. ¿Cómo? A ver. Claro. Dice de que esto de que ver retroceder a Satanás y demás, ese efecto de que hay gente que cuando ellos predicaron, como que aceptó la palabra de Sí, Dios. sí, exactamente. Exactamente. Siempre eso, digamos. Sí, sí, tenemos una misión. Esa misión era anunciar el reino de los cielos, orar por los enfermos, ser mensajeros de paz. Esa misión, cuando se cumple, tiene como consecuencia que ese reino que va avanzando es en detrimento del reino del enemigo, el reino de Satanás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y este es revestido de poder El punto es para qué. para vencer al enemigo. El poder con el cual reviste Jesús o les da la autoridad a Jesús a sus discípulos, no es un fin en sí mismo. Mm. Nuestra meta, nuestra misión no es tener poder de Dios, sino que nuestra meta es realizar esta predicación del Evangelio, extender el reino de los cielos, ser mensajeros de paz, y para hacer eso somos revestidos de la autoridad de Jesús. ¿Se entiende la misión, Sí. el medio, la meta? ¿Se comprende eso? ¿Sí? Y muy interesante que dice, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Hay algo que es subyacente a todo eso y que debe ser de importancia para nuestra vida, que es que Dios nos ha dado la salvación. Eso quiere decir que que nuestros nombres están escritos en los cielos o en el libro de los cielos. Eh, ¿Alguna duda sobre esto? Para mí el trabajo de los enviados fue exitoso, entonces los nombres de lo que hicieron esa campaña ya está escrito en el Eso es libro. anterior, Claro, no es condicional al trabajo que hacen. pero no iba así el mérito, no. No tenemos, no somos merecedores de. Pero el Señor nos ya quedó los nombres de los enviados, que fue llevar la palabra del Señor, compartir, y ya eso es un éxito. Ya está tu nombre en los cielos, dice. Para mí entiendo eso, que nos revistió. Todo se inicia porque nuestros nombres están escritos ahí. Claro. A partir de ahí nosotros podemos hacer la misión, Mm. Dios nos da los medios para realizar la misión y vemos después los resultados y los frutos de esa misión. Está. Sí. Pero algo que nos recuerda a Jesús es, más allá de toda tarea exitosa o todo logro que vos puedas realizar en el reino de Dios, no tenés que perder de vista lo importante que es que Dios puso tu nombre en el libro de la vida.
Y el éxito del Señor. Y el éxito es del Señor. Ah, Ahí estamos de acuerdo. Vamos a leer la última parte de ese texto. Todavía tenemos que hablar de la misión de ahí, que es del versículo 21 al versículo 24. Lidia, ¿lo tenés? Sí. ¿El 21 al 24? En ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bien, muy bien. Bien, acá tenemos entonces la parte que nos conecta con la misión de Dios, porque vemos que eh, la tarea que le da Jesús a sus discípulos tiene un origen determinado. Según el texto que leía recién Lidia, ¿cuál es el origen que tiene la tarea que es delegada a los discípulos? ¿Qué les parece? Bueno, acá habla de varias cosas que ya estuvimos mencionando antes, ¿verdad? Sanar a los enfermos, predicar la palabra, y bueno, darle poder para aplastar serpientes y escorpiones. Pero fíjate, del versículo 21 al versículo 24, nos habla del origen de la tarea, del origen de la misión. Y el Hijo a través del Padre. sí. ¿Dónde se origina entonces la misión de la iglesia? Dice Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La misión que Él le encarga a sus discípulos tiene su origen en el Padre, tiene su origen en Dios. Dios tiene como misión, tiene como tarea, extender su reino y le encarga a su iglesia, a sus seguidores. Por eso se habla de que la misión que hace la iglesia no es una misión propia, es la misión de Dios, es la misión que nace del corazón de Dios, nace del Padre y es delegado después a la iglesia. Nosotros tenemos una tarea delegada para extender el reino de Dios. Entonces, Sí, sí, dale, Mariano. no, digo así, siempre nace de Dios, todo se origina siempre en Dios. Es decir, no ¿En hay qué cosa que el hombre pueda sentido lo decís? hacer. ¿Cómo? ¿En qué sentido todo se origina Y en que Dios? siempre, es decir, el plan es de Dios. Cómo llevarlo a cabo también es la mente de Dios. Todo nace de Él siempre. Es decir, cualquier cosa que uno quiera hacer por voluntad propia no lleva fruto, porque como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es decir, Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así que es decir, creo que todo se origina realmente en Dios o en la Trinidad y su plan. Nosotros lo que somos puede ser instrumentos, pero siempre se origina todo en Dios. Sí, Es sí, decir, sí, es así. sí, Ahora, no siempre fue entendido de esta manera, no siempre se entiende de esta manera. Por eso Jesús le llama la atención a los discípulos diciéndole: no se alegren de que ustedes tienen estos logros, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de otra cosa.
que es mucho más importante. No siempre se entendió o estaba claro en el ámbito teológico que la misión excedía a la iglesia. Sí, Siempre se hablaba de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es extender el reino de Dios. Bueno, no es la misión de la iglesia. Es una tarea delegada, es una misión delegada que tiene la iglesia, pero es misión de Dios la extensión del reino. ¿Me siguen? Sí, Ah, sí. Sí, está gracias. clarito. No, está bien clarito. Bien. Esto lo vemos a lo largo de toda la escritura, cuando Dios va llamando a diferentes personas para que cumplan una misión, y esa misión que van a cumplir esas personas responden a un plan mucho más grande. Tomemos, por ejemplo, la vida de Abraham. Dios llamando a Abraham comienza con una persona, va hacia una familia, luego se transforma en un clan, luego se transforma en una nación, y de esa nación se extiende al resto de las naciones de la tierra. En ese transcurso de miles de años, Dios va cumpliendo su plan, Dios va cumpliendo su misión. Una misión que excede a la iglesia, una misión que excede a Israel, una misión que excede a la familia de Abraham, una misión que excede a Abraham. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Eh, ¿Preguntas o pensamientos sobre esto? Yo tengo uno que no, para mí, A ver. el Señor le decía, le dijo a los discípulos, no se gloríen ustedes por el éxito de esto. El éxito es mío. No, tampoco le dijo así. Que le ocultó a los sabios y entendidos y le dio entendimiento para que entendiese hasta un niño. Ujú. Ustedes, dichosos que ustedes ven lo que los otros no pueden ver, Bien. pero el éxito es mío. No le dijo siempre esperar, pero date cuenta que ustedes no pueden glorificarse ustedes, pueden glorificarme a mí, pues yo les di el poder para que hagan esto. Claro. Porque la misión es de Dios. Las misiones de Dios, La claro, misión ustedes es son la nexos. tarea es de Dios. Le dimos, te doy autoridad, te doy todo para que sea un éxito esto. Es así, es así. Dios delega en nosotros una tarea. Ahora, ¿qué nos dice este texto sobre la iglesia de hoy? ¿Qué nos dice este texto sobre nosotros? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo aplicamos cada uno de nosotros la palabra de Dios en nuestro cotidiano? ¿Cómo? Aplicamos. A ver, ¿qué más? ¿Se te ocurre alguno? Como el tema de hacerse cargo, ¿no? De día a día ¿De qué? ser cristiano, hacer el Bueno. tema de Y llevarlo para el con nosotros. Sigamos pregonando la palabra de Dios. No se callen, porque hasta las piedras hablarán por ustedes. Ujú. Es la misión que tenemos. ¿Cuál sería la misión que tenemos? Predicar el evangelio. O sea, que vendría a ser lo mismo que revelar el hijo a través del padre. El padre a través del hijo. Sí. ¿Qué más? Pero tu primera pregunta me parece, ¿no? Que la respuesta por ahí estaría acá, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien Él, o sea, el Hijo, lo quiera revelar. Y nosotros estamos ahí, estamos en esa porción de gente, ¿no? Personas que han recibido. Se ha revelado este misterio y bueno, con el Espíritu Santo nosotros podemos empezar la misión, ¿no?
no podríamos hacerlo. Bueno, ¿cuál es la misión que tenemos? Nosotros hoy, como iglesia, como congregación, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, o sea, extender el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Están ¿Eh? en, Para, perdón, sí, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, que es el mensaje que tenemos nosotros ahora. ujú. Vayan por todos lados, dé a conocer la palabra de Dios. Bien, entonces, tenemos una tarea, tenemos una misión. ¿Qué pasa con los medios? Es la iglesia. ¿Cómo? Que la iglesia es el medio que Dios usa para revelar su voluntad. Bien, ¿y qué pasa con, ponerle las herramientas, los métodos? Y acá vemos que Muy raro. Si escribimos, compartimos, aprendemos y después nos extendemos hacia afuera. Bien. Cuando Jesús manda a los 72, les da una misión y les da una tarea. Vayan, anuncien el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Yo les doy a ustedes el poder y la autoridad para hacer todo eso. No lleven bolsa, no lleven alforja. Lo que les den ahí, ustedes aprovechen de todo eso. Le da los medios, le da los métodos, le da las formas para hacer las cosas. A nosotros, ¿qué nos pasa con todo eso? La dejamos guardadita. Es como vos cuando predicás los domingos, cuando decís, no seamos oidores nada más, pongamos en práctica. Bueno, ¿será que Dios nos da también los medios, nos da también las herramientas para poder cumplir con esa misión, cumplir con esa meta? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos da los medios, nos da las herramientas? Bueno, y lo limitamos a nuestro condicionamiento humano. Por ahí a mí me cuesta expresarme, me da vergüenza acercarme, todas, digamos, las situaciones que nosotros ponemos por delante. Pero en realidad el Señor nos manda a hacer una tarea y Él nos da todo los elementos. Nos da el Si respaldo. nosotros no tenemos propia palabra, nos va a dar para... a nosotros nos da vergüenza, nos va a quitar la vergüenza. En fin, Él nos da todos los medios. bien, bien, bien. Entonces, este pasaje que nos habla sobre la misión de Dios y la misión que tiene la iglesia, junto con el texto, gracias que lo trajiste a colación, el de Mateo 28, que es lo que se denomina generalmente como la Gran Comisión, son textos relevantes para nosotros hoy. Sí. Nosotros como congregación estamos conformados para cumplir una tarea por sobre otras. Nuestra tarea es la predicación del Evangelio, la extensión del reino de Dios. Eso va acompañado de la oración por los enfermos, la oración por la liberación de las personas, que esas van a ser consecuencias de la predicación del Evangelio. Algunos suman también la cuestión de la misericordia, el hacer misericordia. Eso viene como consecuencia de la predicación del Evangelio, pero nuestra tarea como iglesia, como congregación, sigue siendo anunciar que no hay camino al Padre si no es a través del Hijo. Predicar el Evangelio, extender el reino de Dios, digámoslo como querramos. Y nos dice a nosotros, no temas, yo estoy contigo, estaré con ustedes todos los días, tener mi respaldo, estoy ¿Sí? cuidándote la espalda, Sí, estaré sí. contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si confiamos en Él, Pero ¿qué es lo mismo? es la misión que tenemos. Es lo mismo que dijo entonces, que vos estás repitiendo, lo que nos dice a la iglesia de hoy. Sí. No estamos solamente para construir una linda comunidad. No estamos solo para eso. Estamos también en ese tema. Construimos comunidad porque primero el reino de los cielos
se ha extendido sobre nosotros. Porque primero hemos creído en el Evangelio, porque primero, como decía Liliana, se nos ha revelado el Hijo y el Padre. Entonces, la construcción de la comunidad, la atención de los enfermos, la atención de los pobres, todo eso viene como consecuencia de lo anterior. Del trabajo de la misión que hicimos, viene la cosecha después. Exactamente, viene la cosecha. Viene la cosecha. También nos dice, no sean como los hipócritas que van en la esquina de la plaza y empiezan a vociferar. Bueno, pero vamos por otro tema. Vamos por otro lado. Pero ¿se entiende el tema de la misión de la iglesia, la importancia que tiene para nosotros hoy? Que Jesús le da esta misión. Después vemos que esta misión va como evolucionando en el tiempo. Jesús en algún momento después les va a decir a sus discípulos, bueno, vieron que yo les dije que no lleven nada, bueno, ahora sí lleven. La misión va cambiando. O el contexto por ahí de la misión o las herramientas van cambiando, pero la misión se sigue manteniendo con el correr del tiempo. Esa misión que había desde el principio con Jesús es la misma misión que estamos teniendo nosotros como congregación. Y acá tenemos que apuntar como iglesia, como congregación acá en Belgrano, a la extensión del reino de Dios, a la predicación del Evangelio, con cada espacio que tenemos, con cada oportunidad que se nos da también a nosotros en nuestra vida personal. Somos enviados personalmente, quiero decir, de manera individual, por Dios, para cumplir con esa misión de anunciar el Evangelio. No, pero yo no estudié teología, no importa si no estudiaste teología. No, pero a mí me cuesta mucho orar, no importa si te cuesta mucho orar. Eso si querés lo charlamos. Vos tenés una encomienda de parte de Dios que es la de anunciar el reino de los cielos. Eso como tarea. ¿Algún comentario que quieran agregar a todo esto? Hablamos un montón. Le dije que iba a ser cortito, al final hablamos un montón. Sí. Clemen me mira fijo como diciendo... No, no, que no, es el espacio para meter la pata. Así no la metemos en otro lado. Claro, sí, sí. Bien. Vamos a hacer cosa que hable, dice. ¿Con quién era Hay muchas formas de predicar. Josué? Perdón. Cuando le nombraba a Josué para seguir el camino de De Moisés. Moisés. Cuando él decía, yo soy tartamudo, no sé qué voy a decir, no importa. Yo te voy a dar palabras que vos sabes. Ese era Moisés. Pero manda al hermano a hablar. Yo quiero que vos me hagas caso nada más, yo te voy a dar palabras que vas a pronunciar. Sí. Yo quiero que vos seas mi parlante, yo estoy el equipo que te voy a pronunciar por ahí. Ayer, no, el lunes, fui con el auto, el muchacho me dice, ¿vos cómo andás? Re bien el camino, y yo no puedo, desde que un muchacho 50 años. Y bueno, voy a orar por vos, dale, me dijo. Y ayer estuvimos comprando servilletas y el señor no toalla. Y mi socio dice, anda enfermo, tiene un 15% que le responde el corazón. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Vamos a orar por él. Y vos, Gustavo, creo que me dijo. Algo de eso, ¿no? Eduardo. Vamos a orar por ustedes. Gracias. No te hago propaganda. Pero estoy cumpliendo la Pero misión que no. Clemente comenzaba a decir, hay diferentes maneras, decía Clemen, ¿no? Clubes, la forma de trato, el interés por las personas, todo eso va a hablar mucho de lo que el Señor con ustedes también para que nosotros nos integremos y integremos el mensaje. Ujú.
hay muchos casos donde la gente pasa de un lado al otro, ni siquiera se interesa, ni alguno tiene alguna dificultad para subir un cordón y nadie le ayuda. Bueno, yo creo que todas esas cosas que tienen que ver con la mirada puesta en el próximo, por decirlo de alguna manera, Sí. también es una manera de estar así, también muy presente, porque eso da pie a palabra, da pie a la acción, a la gratitud de la otra persona. También es un poco ser conducto del amor del Señor. Y bueno, creo que eso también es una forma muy positiva y contundente para hablar con hechos, ¿no? De parte del Señor. Después vendrá el mensaje mismo, pero es una manera de poder acercarse y acercar a la persona. Bien. Yo creo que es importante que nos sintamos afortunados y seamos agradecidos porque Dios nos eligió para revelar estas cosas, para ser herramienta de Él para expandir su reino. Y también lo más importante es que nos regaló la vida eterna. Más importante que cualquier poder que podamos tener sobre esta tierra, que lo más importante es que nos dio la vida eterna. Pues el Señor también dijo, yo no busco ni a sabio ni a rico, quiero tu corazón. Bien. Bueno, cerramos con estas palabras entonces de Beto. Entendemos la palabra, sí, ir y predicar, no te digo cuando pueda o cuando quiera, poder ir y predicar, tenemos un mandato muy firme. Tenemos ese mandato, sabemos que el contexto es un contexto adverso, es un contexto difícil, así como los 72 fueron enviados con esta metáfora de que eran enviados como corderos en medio de lobos, así también la iglesia es enviada en un contexto que es adverso, que es difícil predicar, que es difícil ser agentes de paz, que es difícil hacer esto, como mencionaba Beto hace un ratito, de ir uno ofreciéndose en oración, y ofreciéndose en visitación, ofreciéndose en hacer buenas obras. El contexto no ayuda para hacer todo eso y que hay mucho trabajo para hacer. Pero, como decía Fede y me gustó, somos dichosos nosotros en tener esta encomienda de parte de Jesús de ser partícipes de una obra que nace del corazón de Dios. Que Dios nos haga partícipe de la posibilidad de llevar a otros ese mensaje de salvación. Vamos a llegar hasta acá con el conversatorio de hoy, más que estudio, el conversatorio, para reflexionar sobre la misión de la Iglesia, que es la misión de Dios.